La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En este momento vamos a hablar acerca de un plan que tenemos en nuestra misión acerca de evangelismo. Ya hemos estado hablando de varios planes que utilizamos para hacer evangelismo en la iglesia. Como es sabido de todos, Dios nos llamó para que nosotros predicáramos el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Pero, como hemos dicho, nosotros debemos organizarnos como un ejército que somos del reino de Dios. Debemos hacer las cosas organizadamente para que podamos tener éxito. Y en nuestro ministerio, desde que comenzamos, Dios puso en mi corazón establecer una serie de lo que llamo yo planes para poder ejercer esa función. Ya hemos hablado de algunos de ellos que están ahí en YouTube, y los otros que vamos a ir hablando poco a poco para poder tener esos planes bien explicados, para que tú conozcas estas estrategias para evangelismo, y especialmente para las iglesias, los líderes de la iglesia, para que podamos fomentar esos planes para poder desarrollar esa misión de Dios de predicar el evangelio. Hemos dicho que algunas personas tratan de hacer lo mejor que pueden, ¿verdad?, para llevar la palabra de Dios, pero nosotros debemos organizarnos. Como iglesia, si nosotros nos organizamos, entonces podemos ser más efectivos. Y hemos visualizado la iglesia de Jesús como un ejército. Y desde que comencé el ministerio pastoral, Dios me fue guiando para establecer estos planes, para enseñárselo a los hermanos, para que ellos pudieran desarrollarse en la obra del Señor. Y les enseñamos a testificar, les enseñamos a predicar, les enseñamos a desarrollar el evangelio, y organizamos entonces la iglesia para que entonces todos los hermanos pudieran hacer la obra de Dios, ganar almas para Cristo. Y así los hermanos pues no iban a trabajar al azar, sino organizadamente, y el fruto, sobre todo, era un fruto permanente, un fruto que ellos lo veían. Y ese es el propósito de Dios. Como dije, yo visualizo la iglesia como un ejército, y los ejércitos organizan sus tropas para poder desarrollar una labor efectiva contra el enemigo, ¿verdad? Perdón, ellos no mandan a sus tropas así al azar, sino que ellos se organizan y se preparan. Y nosotros también organizamos la iglesia, ¿ok? Y hemos hablado de algunos de esos planes que llamamos. Uno de ellos es el plan, por ejemplo, el plan Andrés, que es cómo ganar a la familia para Cristo. Eso está basado en Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Ya hemos hablado de eso, cómo nosotros podemos establecer un plan para ganarnos a nuestra familia. Lo primero que debemos hacer como cristianos es tratar de ganar la familia para Cristo, para que nuestra familia pueda recibir al Señor y salvarlo, como es nuestro deseo. También establecimos otro plan que se llama el plan Felipe, que es para evangelizar a amigos. Eso está basado en Juan 1, 35 al 51. Y ese plan es el plan que usamos con la tarjeta, esta tarjeta que nosotros hemos presentado, que es la tarjeta de consagración personal. Y por la parte de atrás está el plan de mi invitado especial, o plan Felipe, basado en cuando Felipe conoció al Señor. Primero el plan Andrés conoció al Señor y le predicó a Pedro, y Felipe se encontró a Natanael, su amigo, y lo evangelizó. Y ese es el segundo plan que tenemos. El otro de los planes que tenemos es el plan que llamamos el plan etíope, basado cuando Felipe se encontró con el etíope, funcionario de Candace, que iba a adorar a Jerusalén, y lo evangelizó en su carruaje. Ese es el evangelismo en el camino, y eso está basado en Hechos 8, 26 al 40.
Ok, y ese es un evangelismo que también hemos hablado, cómo podemos evangelizar en cualquier lugar utilizando los 5 dedos de nuestra mano, el plan de salvación con el 5 dedos de nuestra mano. Te invitamos para que veas el estudio, que lo tenemos también ahí en YouTube, para que puedas aprender cómo evangelizar a las personas en el camino, cuando vas caminando, en reuniones, en ocasiones específicas que encuentras alguna persona. Y también hablamos acerca de el plan Bernabé, que es el plan de conservar los resultados. No solamente nos ganamos las personas para Cristo, tenemos que ayudarlos a perseverar. Ese es el plan Bernabé, que es conservación de los resultados, que se basa en Hechos 9:27, lo que hizo Bernabé con Pablo. ¿Okay? Como Bernabé ayudó a Pablo a perseverar, y no solamente eso, lo fue encaminando hasta que se desarrolló su ministerio. Y fue de gran bendición, porque llegó a ser compañero de él en el ministerio, la primera pareja misionera que Dios lo mandó a evangelizar, y fueron juntos a la obra de Dios. Lo cogió desde nuevo, desde que estaba comenzando, lo fue desarrollando hasta completar el ministerio. Eso es lo que queremos, que cada creyente que gane almas, primero con estos planes se ganan almas, pero a la misma vez se ayudan a perseverar, y ese es el propósito de Dios, ¿ok? Ayudar a los nuevos convertidos para que puedan perseverar en el Señor. Ok, vamos a seguir hablando de los otros planes que tenemos, que Dios nos ha puesto en el corazón. Pero vamos a hablar hoy acerca del plan Berea. ¿Qué queremos decir con el plan Berea? Ok, el plan Berea está basado en Hechos capítulo 17, verso 11, y es el plan del discipulado. Ok, fue lo que hizo la iglesia de Berea. Y ahí en Hechos capítulo 17, verso 11, Pablo estaba predicando en Tesalónica, hubo muchos problemas allí, así que él se dirigió a Berea luego a predicar. Y dice la Biblia que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba hablando era cierto. Por eso es que utilizamos esta cita bíblica como base para llamar al discipulado, porque estos creyentes no solamente escuchaban la palabra, sino que escudriñaban lo que oían para ver si era cierto. Y una de las cosas más importantes, de los retos más grandes que tiene la iglesia en este tiempo, es que nosotros podamos enseñar a nuestros hermanos y discipularlos para que ellos sean cristianos como los de Berea. ¿Qué queremos decir con eso? Que no podemos decir amén a todo lo que oímos. Hoy en día hay una avalancha de enseñanzas en todas partes, especialmente en los medios de comunicación social. Usted sabe que esto es una invasión de enseñanzas, de prédicas, de todo tipo, en todos aspectos. Y nosotros estamos expuestos, y la iglesia está expuesta a recibir todo tipo de enseñanzas, unas buenas, otras no muy buenas y otras muy malas. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros oímos, con lo que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque Jesús advirtió que en los últimos días, en Mateo capítulo 24, verso 11, el Señor habló que en los últimos días vendrían muchos falsos profetas para engañar a las personas. Eso es una profecía que Jesús dio, y eso es algo que debemos estar bien atentos, porque el Señor habló de esos falsos profetas que vendrían a engañar, y más adelante dice la Biblia que esos falsos profetas podían engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que oímos que citan la Biblia, que hablan de Dios, podemos decir que son mensajes de Dios. Porque como dijimos aquí, la Biblia lo dice bien claro, ¿verdad? Que el Señor habló de que vendrían esos falsos profetas para tratar de engañar. Y esa es una advertencia de Dios, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque para que no seamos engañados, porque
vendrían tiempos difíciles. El enemigo sabe que queda poco tiempo y ha lanzado ataques con furia. Y una de las tácticas del enemigo es tratar de engañar al pueblo de Dios. Ese es una de las ataques del diablo. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa enseñanza. Y tenemos que ser como los cristianos de Berea, para que nosotros podamos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el mismo Satanás se va a disfrazar como ángel de luz para engañar. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14, dice, porque estos son falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Fíjate cómo dice la Biblia ahí. La Biblia enseña que el enemigo se disfraza. Él es un ángel, pero se disfraza, coge diferentes personalidades. Y se puede disfrazar como apóstol de Cristo, como predicador de Cristo, como maestro de Cristo, como teólogo de Cristo, como profeta de Cristo, para engañar. Y Satanás puede utilizar esas personas para traer una falsas enseñanzas. Y en Gálatas capítulo 1, verso 8, el apóstol dijo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio, diferente del que habéis oído, sea anatema. Quiere decir que aún un ángel, él mismo dijo, si nosotros predicamos otro evangelio, o un ángel del cielo viene y les trae otro evangelio diferente, la Biblia dice, sea anatema, o sea, no le crean. Entonces, tenemos que tener mucha precaución, como dije, para que nosotros podamos enfrentar nuestra realidad que nosotros estamos viviendo, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 9, que no debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas que traen falsas enseñanzas para engañar, porque recuerda, la trama del enemigo es engañar para confundir. Y como dije, la Escritura dice que pueden engañar aún a los escogidos. Así que hay que tener eso muy presente y orar al Señor para que Dios tenga misericordia y nos proteja. Y cuando tú veas una enseñanza o escuches algo, o bien sea por las redes, hay diferentes mensajes, estudios, capacitaciones, etcétera, tienes que tener cuidado. ¿Cómo nosotros entonces podemos enfrentar esa realidad como siervos de Dios, como iglesia de Dios, como hermanos, como creyentes? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es sencillo. Tenemos que hacer como los cristianos de Berea. Ese es el plan Berea. ¿Y qué queremos decir eso? Pues que hay que establecer un sistema de discipulado en la iglesia, discipulado en la iglesia local. Primeramente, nosotros como creyentes tenemos que escudriñar la Biblia, lo hemos dicho. Deuteronomio capítulo 17, verso 19, dice la Biblia que Dios le dio al rey una copia del libro, de la Biblia, para que lea en él todos los días de su vida. Y nosotros tenemos que leer la Biblia todos los días. Por eso es que Dios nos dio la palabra a esta generación, porque sabía que iba a venir esos falsos profetas, falsa enseñanza, y nos dio su palabra para que nosotros estemos capacitados y podamos estudiar la Biblia, como dice la Biblia en Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Hay que leer la Biblia y hay que escudriñar las Escrituras para saber, como los cristianos de Berea oyeron a Pablo, pero vamos a ver qué dice este predicador y escudriñaron cada día las Escrituras a ver si eso era cierto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero como iglesia local, y con mucho respeto, hablo a los líderes de la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de discipular al pueblo. Nosotros tenemos que traer enseñanza a nuestra gente, porque eso es lo que Dios nos ha encomendado, para poder capacitarlos para que puedan enfrentar esta situación y que ellos puedan entender las Escrituras. Si nosotros somos negligentes en eso y dejamos que la gente solamente se alimente de las redes sociales o de los libros que puedan adquirir, pueden entrar en confusión, y hay mucha gente que tienen
estas diferentes enseñanzas en la misma iglesia. Eso no debe ser así. Nosotros debemos tener todos la misma enseñanza. Nosotros tenemos que, como dice la Biblia, todos tenemos que tener el mismo sentir en la iglesia. Cada congregación tiene que tener una enseñanza de las Escrituras sólidas. ¿Qué creemos? Para que los hermanos sean capacitados. Y eso es una de las preocupaciones que yo siempre tengo en mi corazón. A veces gastamos el tiempo predicando lo mismo, cuando hay tantas cosas que tenemos que enseñar. Y una de las cosas que tenemos que enseñar es todo el consejo de Dios. La Biblia habla en Hechos capítulo 20, versículo 27, Pablo dijo, porque no he rehuido de hablaros todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir todo el consejo de Dios? Bueno, pues todas las doctrinas fundamentales del cristianismo tenemos que enseñar a la iglesia. Y una de las cosas que implementé desde que empecé el pastorado y que fue de grande bendición son unos estudios bíblicos semanales de discipulado, enseñando las doctrinas fundamentales del cristianismo para que los creyentes sean edificados. Y comenzamos desde lo más básico para hablarle todo el consejo de Dios. Y yo creo que cada líder de iglesia debe hacer lo mismo. Primeramente en las escuelas dominicales o escuelas bíblicas, algunos lo dan viernes o otros días, pero debemos estudiar la Biblia ¿verdad? Completa, leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis sistemáticamente, enseñar la palabra de Dios, enseñar ahí la Biblia, la palabra de Dios, por los libros de la Biblia, etcétera. Pero además de esa enseñanza sistemática de la Biblia, tenemos que entonces enseñar a los creyentes las doctrinas fundamentales del cristianismo, basado en esa enseñanza de la Biblia, conocer todo el consejo de Dios y poder capacitar a los creyentes para que ellos sepan qué creen, para que no estén creyendo unos una cosa y otros otra, que ese es el problema que hay en muchos lugares, que hay iglesias donde hay enseñanzas divididas, unos creen una cosa, otros creen en otra, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que todos creer una misma cosa. ¿Y cómo se hace? Cuando el liderato entonces ejerce su función como líderes y le dan esa palabra, esa enseñanza a tiempo para que ellos puedan capacitarse y entender todo el consejo de Dios. Y aquellos que están oyendo o recibiendo alguna palabra que no es la palabra de Dios, pues puedan ser corregidos con el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces nosotros tenemos que entender la exhortación del Señor en Mateo capítulo 24, versos 45 al 51, hablando acerca de los últimos días, de, como dije, esta avalancha de falsas sectas que van a venir, falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos maestros que van a venir sobre la iglesia. El Señor dijo, terminando el capítulo 24, que es el capítulo de los últimos días, de la profecía, dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo que cuando venga el Señor le haya haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los siervos, a beber con los borrachos, vendrá el Señor en aquella hora, el día que no espera, y lo castigará duramente. O sea, como líderes de iglesia tenemos la responsabilidad delante del Señor de enseñarles y darle el alimento a tiempo a nuestra congregación, a lo que Dios puso bajo nuestro cuidado, y es nuestra responsabilidad. Yo sé que es difícil hacer esta labor, porque es más fácil, ¿verdad? Perdonando la expresión que decimos muy comúnmente en nuestro país, sacar de la baqueta y decir lo mismo de siempre, pero
el Señor está supervisándonos y está mirando lo que nosotros estamos haciendo. Y un día vamos a tener que darle cuenta a Dios. O sea, Dios nos puso sobre la iglesia como sobrevedores para cuidar el rebaño del Señor, y Él nos va a pedir cuenta. Especialmente nos va a pedir cuenta de lo que nosotros traemos, de la enseñanza. El Señor no nos va a obligar no nos va a reclamar porque nosotros, la gente no quiera buscar de Dios. Hay gente que no quiere definitivamente buscar de Dios. Dios no nos va a reclamar por eso, pero nos va a reclamar por lo que nosotros hagamos, por nuestra enseñanza, por nuestra prédica, por nuestro alimento. Si nosotros cumplimos con el Señor, viviendo una vida consagrada, llevando al redil a la plenitud de Dios, a la vida de consagración, de santidad, de pureza, a enseñar la sana doctrina, a enseñar la palabra de Dios, a capacitar a los creyentes, entonces daremos buenas cuentas a Dios, independientemente de que alguno que otro no quiera servir al Señor. Eso Dios nos va a reclamar. No nos va a reclamar porque la gente no quiera hacerlo. Pero si nosotros no hacemos eso, no le damos el alimento a tiempo, por eso sí Dios nos va a reclamar. Y entonces tenemos que tener cuidado porque podemos dar malas cuentas a Dios. O sea, en resumen, entonces el plan Berea es un plan de discipulado, de que nosotros vayamos a capacitar a nuestra gente. Y como yo digo y les recomiendo, un día a la semana, por lo menos, que nosotros saquemos como líderes espirituales para enseñar todo el consejo de Dios. Algunas personas van a seminarios, a institutos bíblicos, pero la mayoría de la iglesia no lo hace. Así que no podemos conformarnos solo con eso. Tenemos que discipular a cada creyente, a cada discípulo de Cristo. Bien, vamos a ver lo que pasó, lo que la Biblia enseña en Judas, que habla de esto mismo, de esta falsa enseñanza. Y ese capítulo de Judas es un solo capítulo que habla acerca de estos falsos maestros y falsas enseñanzas que vienen a la iglesia. Y es bien interesante, y quiero leer parte de esa enseñanza para que veamos cómo Judas, este no es Judas el que vendió a Jesús, este es Judas el apóstol, se preocupaba por esta situación y le escribió a los hermanos. Y mira lo que dice la Biblia. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra santísima salvación, de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Señor, soberano y a nuestro Salvador Jesucristo. Mira cómo la Biblia enseña que el apóstol le tenía esa preocupación y decía que algunos habían entrado encubiertamente y eran hombres impíos que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Y eso es una de las enseñanzas que se está trayendo a la iglesia, que se está tratando de convertir la gracia de Dios en libertinaje y están corrompiendo a los creyentes. Y eso es una trampa del enemigo para que los creyentes se aparten de su vida de consagración. Yo no estoy hablando de dogmas de hombres ni de doctrinas de hombres. Estoy hablando de doctrinas falsas que están enseñando en la iglesia y que apartan el creyente de la vida de consagración, porque es una trampa del enemigo para que los cristianos no busquen la santificación, no busquen la consagración y vivan una vida de corrupción para que cuando Cristo venga no estén preparados y se queden aquí y puedan perder lo que Dios les ha encomendado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que, como dije, tratar de hablar a la iglesia, y como dice aquí la palabra, entonces tenemos que enseñar la palabra para contrarrestar esos ataques que el enemigo quiere implementar en la iglesia de Dios. Y eso se logra cuando nosotros establecemos un sistema de enseñanza, de discipulado, ¿ok? Cuando, como dije, desde que comencé el ministerio pastoral, entendí la importancia de enseñar. No solamente predicamos, también debemos enseñar. Jesús dijo en Mateo
capítulo 28, versos 19 y 20, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. O sea, el Señor nos encomendó a que nosotros hiciéramos discípulos enseñando la palabra. O sea, como líderes de iglesia tenemos que predicar también, sí, exhortar, pero también enseñar, es capacitar, es enseñar todo el consejo de Dios, las doctrinas fundamentales a nuestra iglesia, para que podamos hacer discípulos. Alguna gente solamente hacen miembros de iglesia, se conforman con tener miembros de iglesia. La gente se va a su casa y ellos dicen, yo tengo tantos miembros de mi iglesia, pero ese no es el propósito de Dios. No es solamente hacer miembros, es hacer discípulos. Un discípulo es alguien que está capacitado, está buscando al Señor, está consagrando su vida a Dios, pero también está capacitado en las Escrituras, porque le hemos enseñado todo el consejo de Dios. ¿Ok? Y eso se logra cuando nosotros establecemos ese que llamamos plan Berea, que es discipulado semanalmente. Nosotros establecimos, como dije, ese discipulado y enseñábamos todo el consejo de Dios y equipábamos a los creyentes, le dábamos las notas para que ellos tuvieran las notas escritas con el mensaje, el bosquejo, para que ellos se capacitaran y enseñamos a los creyentes todo el consejo de Dios, esas doctrinas fundamentales de nuestra fe, lo que creemos, para contrarrestar esos ataques que vienen del enemigo. Y eso fue algo extraordinario, fue de grande bendición y es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, este plan que tenemos, este desarrollo de estar aquí estudiando la palabra, trayendo estos estudios bíblicos, es ese propósito. Yo siempre digo que como líder de iglesia, nosotros tenemos oportunidad, si por lo menos una vez a la semana nosotros tenemos eso, tenemos 52 semanas para traer 52 enseñanzas, para capacitar a nuestros hermanos, para equipar al pueblo. Y hay tanto en la Biblia que hablar. Alguna gente solamente predican emocionalismo y yo veo muchas veces la gente hablando de emocionalismo, lo mismo, y hay mucha gente que le gusta eso, pero eso no tiene sustancia y a la hora de la verdad es como si fuera una espuma, eso sube pero baja, pero la verdad es sólida, es la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a recibir no solamente leche, sino vianda. Vianda es alimento sólido. Escudriñar la Biblia para traer alimento sólido de la palabra de Dios. Y ese plan no ha funcionado grandemente. También tenemos otros planes que llamamos, por ejemplo, el plan Cornelio, que es el evangelismo en los hogares inconversos, basado en Hechos, capítulo 10, donde vamos a evangelizar a los que no conocen a Cristo. Tenemos el plan Apóstoles, que es el plan de las misiones, no solamente predicar el evangelio para ganar a almas en nuestra ciudad. En nuestra ciudad le llamamos el plan invasión, que es invadir nuestra ciudad. Está basado en Hechos 5:42, que de eso también hablamos. Vamos a hablar en una de las enseñanzas donde mandamos a los creyentes a invadir la ciudad, pero está también en el plan Apóstoles, que es las misiones. No solamente Dios quiere que nosotros evangelicemos nuestra ciudad, sino que también levantemos obreros y enviemos obreros en otros lugares. También tenemos el plan Los 70, que son los que capacitamos para ir de casa en casa, basado en Lucas capítulo 10, y el plan Samaria, que son las campañas evangelísticas basado en Hechos capítulo 8, versos 5 al 8, que también es un plan muy efectivo, porque yo mismo me convertí en una campaña. No es que desechemos las campañas, pero tenemos que dar también énfasis al evangelismo casa por casa, el plan de los 70, a invadir la ciudad completa con el plan invasión y también levantar muchas obras. Hay gente que no creen en grandes iglesias, que dicen que ellos no quieren lo que llaman hoy en día grandes iglesias, pero si usted no quiere una grande iglesia, pues usted debe entonces fundar otras iglesias pequeñas, pero el propósito de Dios es que crezcamos. La Biblia dice que Dios se glorifica cuando damos mucho fruto. Si no quieres
levantar una grande iglesia, pues entonces levanta otras iglesias y invade el país, otras ciudades, pero no podemos ser escasos. Nosotros tenemos que tener una visión, y las almas están perdiendo y nosotros somos llamados a evangelizar y a ganar al mundo para Cristo. Personalmente yo no critico que hayan iglesias grandes, algunos quieren iglesias pequeñas, otros grandes, tampoco, pero critico iglesias grandes, porque la iglesia de Jerusalén era una iglesia grande. Imagínate, en los primeros 2 cultos se convirtieron 8,000 personas en una sola iglesia, así que no podemos estar criticando que la iglesia es grande. No, Dios quiere que nosotros crezcamos y que demos mucho fruto. Yo creo que lo más malo es estar criticando unos con otros. No critique. Si usted no cree en eso, pues entonces funde otras iglesias. Pero si Dios te da una grande iglesia, pues entonces utiliza el sistema de células. Ese es un sistema muy práctico donde nosotros podemos discipular a todos los creyentes y que los creyentes sean capacitados para ganar a otros para Cristo. Lo importante, hermanos, y haciendo un resumen, es que nosotros tenemos que discipular a nuestra gente, y ese es el énfasis que queremos hacer en esta enseñanza. Con el plan Berea discipulamos a los creyentes. ¿Cómo? Enseñándoles todo el consejo de Dios. Estamos hablando de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, para que los creyentes conozcan la enseñanza de la iglesia y que puedan contrarrestar toda esta avalancha de tantas enseñanzas. Yo recuerdo en una ocasión un compañero ministro me dijo, amigo, me dijo, si realmente esto sigue como va, yo creo que yo no voy a poder ni pastorear la iglesia. Y yo dije, ¿por qué? Tú sabes toda la avalancha de enseñanzas que están recibiendo los hermanos en los medios de comunicación, y cada vez viene uno con una enseñanza nueva y la trae a la iglesia, y no encuentro cómo hacer. Y la respuesta es sencilla. Lo que tienes que enseñar todo el consejo de Dios para que la gente sepa lo que creemos. Y si viene otra enseñanza, que los mismos hermanos estén capacitados para rechazar esa enseñanza y sobreguardemos la iglesia, sobreguardemos la responsabilidad que nosotros tenemos de esa gente que Dios nos dio para dar buenas cuentas en la presencia de Dios. Así que, hermanos, yo te invito para que tú puedas ejercer la función que Dios te ha dado como líder de iglesia, y te recomiendo estos planes, lo que llamamos estas estrategias de evangelismo, que las voy a resumir. El plan Andrés, cómo ganar la familia para Cristo, basado en Juan 1, 29, 34. El plan Felipe, para evangelizar los amigos, basado en Juan 1, 35, 51. El plan Etíope, para evangelizar los del camino, en Hechos 8, 26 al 40. El plan Cornelio, que es evangelismo en los hogares inconversos, basado en Hechos capítulo 10. El plan Bernabé, que es la conservación de los resultados, basado en Hechos 9, 27. El plan Berea, que es el discipulado, basado en Hechos 17, 11. El plan de los 70, basado en evangelismo casa por casa, basado en Lucas capítulo 10. El plan Samaria de las campañas, basado en Hechos 8, 5 al 8. El plan invasión a la ciudad, basado en Hechos 5, 42. Y el plan apóstoles, levantar otras iglesias. El plan misiones, basado en Hechos 21, 20. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Te invito para que, si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te suscribas. Ahí estarán toda esta serie de enseñanzas explicando todos estos planes de evangelismo para que tu iglesia sea una iglesia de guerreros de Dios capacitados para que los hermanos sean soldados que den mucho fruto. Así que yo te invito para que te suscribas, veas todos estos videos, estas enseñanzas, que capacites a tu iglesia para que puedas hacer bien la obra de Dios. Y te invito para que los compartas con otros. Activa la campanita de notificaciones para que te recibas todos los mensajes que nosotros estamos subiendo, y esperamos que sea de bendición para tu vida. Gracias por ver esta enseñanza, y que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.